Gracias. Pues muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder estar juntos hoy. Acompáñenme a orar. Padre, pedimos que nos hables, que nos toques, que abras nuestro entendimiento y que venga revelación fresca para este día, para cada uno de nosotros y podamos crecer y madurar y comprender tus planes, que podamos encajar dentro de tu plan para cada uno de nosotros y movernos dentro del plan, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual tú nos creaste. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles sobre los pactos. Y hay pactos, por ejemplo, pactos laborales. Hay pactos laborales en donde se hace acuerdos entre el empleado y el patrón o la empresa, y donde se deben de cumplir ciertas condiciones y firman el contrato y dicen yo te voy a pagar tanto si tú haces esto, este es el horario de tu trabajo, y se hace un acuerdo. Cuando oficiamos bodas, pues también lo que estamos haciendo es un acuerdo entre los contrayentes, y ellos se comprometen a cumplir ciertas condiciones y dicen en la muerte y en la enfermedad, y se hace un compromiso. Es un pacto que se hace y se hacen votos para sellar este pacto. Y cuando se hace de forma ante las leyes, vas al registro civil y firmas ahí ciertas condiciones. Cuando nos referimos al Antiguo y al Nuevo Testamento, nos referimos también como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y esto es algo muy, muy común. Y en la Biblia tenemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham. Algunos lo conocen como el pacto adámico. Este pacto donde sale el arco iris, ¿no? Que el arco iris es como una señal de ese pacto en el cielo. El pacto de Abraham con la señal de la circuncisión. Tenemos el pacto en el Sinaí de Moisés, ¿no? Cuando se le entrega la ley, ahí están esas condiciones que hay que cumplir. Y bueno, y más adelante encontramos que en Jeremías habla de un nuevo pacto. Y hoy quiero hablarles un poquito más sobre esto que dice Jeremías. Así es que nos dice que Él instituye un nuevo pacto. Dios instituye un nuevo pacto. Jesús instituye este nuevo pacto con su sangre, por su sangre. Y así es que vemos este tema repetidamente en las Escrituras. Y al principio quiero empezarles a hablar de un pacto que fue quebrantado. Un pacto se supone que se tiene que cumplir. ¿Qué pasa si una parte de los que están pactando no cumple? Pues se rompe entonces este pacto. Y aquí quiero que estudiemos un poquito sobre este pacto que fue quebrantado. Y hay muchos registros en la Biblia de pactos, pero hay uno en especial que me llamó la atención. Yo estaba leyendo hace unas semanas esto y dije, es que esto hay que compartirlo. O sea, hay mucho, y empecé con un tema y salí con otro, pero como que empieza uno a echarse un clavado sobre las Escrituras y a descubrir tantas cosas. Y mire, quiero hablarles entonces de este pacto que fue quebrantado en el libro de Jeremías. ¿Quién lo escribe? Jeremías, pues el profeta Jeremías, conocido también como el profeta llorón. No sé si sabían que así era conocido este profeta. A Jeremías a menudo se le llama el profeta llorón porque él derramó lágrimas por los pecados de su pueblo, y eso le dolía a él. Y Dios lo llamaba y lo levantaba para que fuera y diera una palabra al pueblo, que se arrepintieran, que regresaran a Dios. Y veía que no lo hacían, y esto lo hacía clamar y llorar. Cuando se veía la maldad del pueblo, cuando se veía la maldad del rey de Judá, eso lo hacía estar triste a Jeremías. Y él anhelaba que el pueblo tuviera y Dios mismo anhelaba que tuviera una vida de paz, no de guerra, una vida de santidad, no una vida fuera, o sea, que estuviera en corrupción. Y entonces el profeta Jeremías escribió, por ejemplo, Jeremías 9:1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 13:17: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová
fue hecho cautivo, y él veía todo esto que pasaba con el pueblo de Dios, y esto lo llevaba a llorar. Por eso era conocido como el profeta llorón. La condición desesperada que veía en el pueblo de Judá lo entristecía y lloró amargamente. Y luego quiero platicarles unos antecedentes históricos de este evento que les quiero platicar. Una breve reseña histórica nos va a ayudar a entender las razones por lo que Jeremías tenía dolor. Jeremías, miren, nació durante un tiempo que era así muy turbulento en la historia, porque la nación de Israel se había olvidado de su Dios, se habían separado. Y cuando Jeroboam primero condujo a las 10 tribus del norte a rebelarse contra el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, o sea, todo este es el ambiente en el que estaba Jeremías. Y el reino del norte, porque recordemos que se dividió el reino, había el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conocido como Israel, en ese reino todos eran malvados. O sea, lo que era el pueblo de Dios se separa, quedan 10 tribus en el norte y todos eran malvados, absolutamente, debido a su desobediencia. Entonces el reino del norte pierde su protección de Dios y fue conquistado por Asiria. Y la mayoría de los habitantes fueron llevados en cautiverio, fueron hechos esclavos. Pero ¿qué pasó con el reino del sur? Bueno, el reino del sur, conocido como Judá, consistía en las tribus de Judá y la tribu de Benjamín, con Jerusalén como la capital. Aunque la mayoría de los gobernantes eran malvados, unos pocos obedecieron a Dios, y eso marcó un poquito de diferencia. Y ahí estaba la palabra de Dios, y ahí venía Jeremías, donde Dios le hablaba para que fuera a darles indicaciones y dirección a su pueblo. Pero con el tiempo, incluso Judá se volvió rebelde también y perdió el favor y perdió la protección de Dios. También fue conquistado por Babilonia. Y finalmente la mayoría de los que quedaron fueron también llevados cautivos con Babilonia. Qué triste el pueblo de Dios pasando esto. Esto es para llorar. Es para llorar cuando tú ves a tus hijos apartarse del Señor. Es para llorar cuando ves que en tu casa no está la presencia de Dios. Es para llorar y para clamar y para decir, tengo que hacer algo. Cuando tu vida va de picada y que tú sabes que te estás alejando de Dios y que ya no tienes ese fervor que antes tenías, la pasión por buscar a Dios, y dices, es que algo me está pasando, esto no es correcto. Eso es para llorar. Y había entonces un rechazo de Israel hacia Dios, y durante los últimos días de Judá, Dios le dio a Jeremías mensajes de advertencia a su pueblo. Y entonces Jeremías invitaba a sus hermanos a arrepentirse de sus pecados, y les decía, es que esto te va a evitar los juicios de Dios. Pero si tú te mantienes rebelde y te mantienes lejos de Dios, van a venir los juicios contra tu vida. Y lamentablemente Jeremías predicó y profetizó durante 40 años. Durante 40 años él estuvo ahí, pero la mayoría de la gente se negó a cambiar su corazón y su mente y volverse a Dios. Y ellos seguían en su idolatría. Las profecías y advertencias que Jeremías dio se hicieron realidad. Jerusalén y el templo fueron destruidos por Babilonia durante el reinado de Sedequías. Y ese es el escritor de este libro que vamos a leer. Y ese es el ambiente, la situación. Y hoy quiero que analicemos el capítulo 34 de Jeremías. Busquen, abran sus Biblias en Jeremías 34. Les digo, el escritor, pues el profeta Jeremías, el profeta del corazón quebrantado, podemos decir. Y la historia de Jeremías, como les decía, cubre un periodo de 40 años, y durante esos 40 años, de esas 4 décadas, hubo los 5 últimos reyes de Judá. Antes de terminar Judá, ahí estuvo Jeremías con sus últimos 5 reyes: Isaías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Y este pasaje del 34 que vamos a leer es durante este último rey Sedequías, que es otro de los personajes que ahorita quiero mencionarles.
Otro de los personajes importantes que tenemos que entender dentro de este evento y de esta historia es el rey Nabucodonosor, segundo rey de Babilonia, y durante su reinado él va y conquista a Judá y lleva cautivo a los judíos. Nabucodonosor, pues sí hemos escuchado, yo creo que de él, es este rey que de la palabra rara Nabucodonosor, ¿quién pone ese nombre, no? Nabucodonosor, pero él fue el que llevó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, y que luego tuvo que reconocer que era el Dios de ellos, era el Dios verdadero. Fue este rey que tuvo extraños sueños y que llamó a Daniel para que los interpretara. Este mismo Nabucodonosor había dominado al pueblo de Judá. Y el otro personaje que les digo que aparece, pues era el rey de Judá, Sedequías. Sedequías, miren, en pocas palabras podemos decir esto, lo que dice la Biblia: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este era Sedequías. Y al tener un mal rey, eso llevaba a todo el pueblo con una mala dirección. Por eso era importante que tener la ley, tener los profetas, tener los sacerdotes. Era importante tener el templo, tener la adoración a Dios, tener la dirección de Dios, tener la protección de Dios. Pero cuando todo eso se perdía, quedaba en manos del enemigo y la dirección la ponía el enemigo. Sedequías, así podría resumirse su vida y su reinado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y él fue el último rey de Judá. Entonces abran sus Biblias en el capítulo 34 del libro de Jeremías y voy a ir leyendo ahí verso por verso y comentando algunas cosas. En este libro o en este capítulo describe el cumplimiento de muchas de las predicciones de Jeremías. O sea, cosas que él dijo aquí se vinieron a cumplir, y muchas profecías, les digo, se dijeron y se cumplieron rápidamente. Jeremías 34:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Ya sabemos que este es el profeta llorón. La historia ya les platiqué un poquito. ¿Cuándo vino esta palabra? Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, ¿qué hacían? Peleaban contra Jerusalén, que era la capital de este reino del sur de Judá, y contra todas sus ciudades, y les dijo, y bueno, ahorita sigo leyendo. Esta profecía fue dada por Jeremías después de que Nabucodonosor venía a asediar a Jerusalén y a otras ciudades de Judá. Dice el versículo 2: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla ahí está el otro personaje, el que hizo lo malo ante los ojos de Dios, el que era el rey de Judá. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí. ¿Qué le dijo? Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, es decir, a Nabucodonosor, y la quemará con fuego. O sea, ay, qué fuertes palabras. Un poco antes de esa época, de esta época de Nabucodonosor, Egipto había logrado dominar todo ese territorio hasta el río Éufrates. Y sin embargo, cuando sube Nabucodonosor y sube al trono, y luego él va y derrota a los egipcios en una batalla de Carquemis, había una animosidad entre Egipto y Babilonia. O sea, había conflicto ahí entre ellos. Por lo tanto, cuando viene Nabucodonosor, los de Babilonia vienen a penetrar y a dominar la ciudad, a tomar la ciudad de Jerusalén, Sedequías, el rey de Judá, dijo: de seguro va a venir los de Egipto, van a venir a salvarme porque tienen pleito, no van a dejar que él me domine. Y entonces Jeremías, cuando Sedequías pensaba: Egipto va a venir a mi rescate, Jeremías le aclara y le dice: no va a ser así, eso no va a pasar. De parte de Dios él estaba hablando y le dice: no, eso no va a pasar. Versículo 3: y no escaparás tú de su mano. Le dice: no va a pasar, eso que tú estás creyendo que va a venir Egipto a rescatarte, eso no va a pasar, no escaparás
tú de su mano, sino que ciertamente, y le dice, ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y luego dice, tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Esto era una profecía. Entrarás en Babilonia. Y esta profecía se cumplió literalmente cuando el rey, cuando la ciudad fue sitiada y fue capturado este rey Sedequías en Jericó. Pero no solo eso, porque fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla y luego, después de que vio que sus hijos habían matado a sus hijos, le sacaron los ojos. Y luego fue llevado encadenado a Babilonia y se cumplió todo lo que le había dicho. Y estuvo cara a cara con este rey Nabucodonosor y se cumplió todo. Y luego, Jeremías 34:4, con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti. Y le dice, no morirás a espada. No morirás a espada. Esto significa que vas a ser llevado prisionero. O sea, a muchos los van a matar, pero a ti no te van a matar, pero vas a ser apresado, porque vas a estar delante de Nabucodonosor y vas a ser llevado a Babilonia. Y esto fue lo que sucedió. Versículo 5 dice, en paz morirás. Y ahí dices, ay, qué tranquilidad, que voy a morir en paz, ¿verdad? Es como que se oye bonito morir en paz. Pero ya le habían sacado los ojos. Había visto cómo mataron a sus hijos. Estaba preso. Pero le dice, en paz morirás. Y esto quiere decir, vas a morir de manera natural. O sea, no vas a morir a espada, vas a morir de manera natural, pero vas a estar esclavo. Y otra posibilidad al decir esto, en paz morirás, es que Sedequías, dentro de su miseria, de esta ceguera que tenía, del cautiverio en Babilonia, tal vez iba a convertirse a Dios, iba a voltear a Dios, a recapacitar, a arrepentirse y decir, Señor, quiero tener una relación contigo. Como pasó con Sansón, ¿no? Que finalmente terminó ciego, pero terminó bien dentro de lo que cabe. Y entonces iba a morir en paz, se le había dicho, versículo 6, y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Versículo 7, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, contra todas las ciudades de Judá y que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Entonces el plan de Nabucodonosor era tomar todas las ciudades, no solo una, pero iba por prioridades. Y estaba la ciudad de Laquis y de Aseca, que eran importantes para poder resguardarse contra Egipto, porque si viene Egipto, yo voy a poder estar con lugares estratégicos para poder defenderme, decía Nabucodonosor. Y Babilonia entonces llega y pone un sitio a Jerusalén. Y al poner un sitio no quiero decir taxis, ¿verdad? Obviamente, sino que la había sitiado. Eran ciudades amuralladas y llegaban y las rodeaban y no las dejaban salir. Y decir, pues a ver cómo le vas a hacer. O sea, esa muralla te protege, pero no te voy a dejar salir ni por agua ni por comida. Entonces tarde o temprano tú te vas a doblegar y vas a salir cuando se te terminen todos tu provisión. Y entonces la ciudad está a punto de caer. Y Sedequías finalmente decide escuchar a Jeremías. Dice, ok, a ver, dame dirección. Como que de alguna forma su búsqueda a Dios era a través del profeta. Y entonces decide escuchar a Jeremías y además trató de apaciguar a Dios. Por lo tanto, él toma una decisión de liberar a los esclavos que él tenía. Había esclavos que ellos tenían y se hace bien bueno Sedequías en ese momento y libera. Él pensó que podía ganarse el favor de Dios y muchas veces somos así que como que queremos hacer un trato con Dios y nos ponemos al tú por tú y oye, Dios es soberano, ¿tú quién eres tú para torcerle la mano a Dios? Como jugando vencidas contra Dios. Y entonces él dice, pues voy a ser bondadoso pero no se necesitaba nada más ser bondadoso, se necesitaba realmente
o sea, un acto bondadoso no era lo que se necesitaba un cambio de corazón. Y entonces el pueblo que había desobedecido por muchos años las leyes de Dios, desde el principio de hecho las desobedeció, cuando vio, él dice, voy a liberar a los esclavos. Yo soy bien bueno y a veces nos sentimos más buenos que Dios. Pero cuando ve que se baja la amenaza de que Nabucodonosor los invadiera, entonces él, cuando temporalmente se levantó este sitio, él se vuelve descarado y sigue pecando, como vamos a ver ahorita en la historia, y ese es el quebranto de un pacto, que es de lo que les estoy hablando. Versículo 8, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto, ahí para subrayar ahí esa palabra, él hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad. Ahora, ¿qué es un pacto? Pues este pacto consistía en un voto solemne, como cuando los esposos se casan, ¿no? Dices, en la enfermedad, en la muerte, digo, hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, yo voy a estar contigo y no va a haber más mujeres para mí, sino solo tú, y la mujer hace también su parte. Bueno, este pacto consistía en un voto solemne hecho ante el Señor en el templo, y que a lo mejor iba a requerir sacrificios que estaban dispuestos a llevar a cabo, y el sacrificio que ellos estaban ofreciendo era que se comprometían a liberar a los esclavos de origen hebreo, varones y mujeres conforme a la ley. Porque la ley, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a Jeremías. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Versículo 2. Si comprares siervo hebreo, o sea, recuerden que ellos eran hebreos. Si comprares siervo hebreo, ¿qué tenías que hacer? 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Esa era la ley. Ok, si tú tenías dinero y tenías un siervo y lo comprabas, únicamente era por 6 años. Porque eran de tus hermanos, porque eran de tu raza. No está hablando aquí de los enemigos que habías ganado una batalla y que te los habías traído de esclavos para servirte. No, aquí se trataba de tu mismo pueblo, de tus hermanos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, etcétera. Bueno, da más reglas. Deuteronomio 15:12. Esto es importante. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Dice, pues ¿quién va a querer venderse como esclavo? Bueno, cuando tú tenías muchas deudas, llegaba el punto en que decías, no puedo pagarte, quiero trabajar para ti, voy a ser tu siervo. Y eso hacemos con los bancos a veces, ¿no? A veces con los pagos chiquititos estamos ahí de esclavos, ¿no? Trabajando ahí, nos vendemos. Pero, entonces esto es lo que está diciéndole, aún y que él se hubiera vendido, va a trabajar nada más 6 años y al séptimo va a salir libre. Regresamos a Jeremías 34:9. Estas eran las reglas. Vuelvo a leer desde el 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías, hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. O sea, él hizo un pacto, él dijo, yo soy bien bueno y voy a hacer un pacto. Oye, ese no era un pacto, esa era una regla que ya tenías. O sea, eso no es algo que tú estás inventando. Lo que estaba pasando es que ellos estaban quebrantando el pacto y cuando tenían siervos, llegaban al año séptimo, octavo, noveno y seguían siendo siervos y no los soltaban porque no les convenía. Ellos mantenían las reglas, ellos eran los dioses de alguna forma, eran los nobles que gobernaban. Y cuando dice ahí en el versículo 9 que dejase libre a su siervo,
pues la ley de Dios era explícita. Los siervos de la nación judía no habían de ser tenidos por servidumbre por más de 6 años, sino llegaba el término de ese plazo y habían de ser puestos en libertad, aunque se hubiesen vendido ellos mismos en el pago de deudas o que hubiesen sido vendidos por los jueces en castigo por sus crímenes. O sea, tal vez cometías un crimen y decía, tú vas a ser siervo de él, lo vas a servir. Y aún así seguían en la esclavitud, ellos poniendo en esclavitud a sus hermanos. Había condiciones como cuando eran otras naciones que eran prisioneros de guerra o que eran comprados por dinero. Esos decía, esos sí pueden ser conservados. Así estaban las reglas. Esos sí pueden seguir teniéndolos como sus siervos, pero sus compatriotas tienen que ser liberados después de 6 años. Y era algo que no estaban cumpliendo. Entonces el mandato fue que todo hebreo, no importa si es hombre o mujer, de inmediato fuera libre de servidumbre. Lo que parece que no habían hecho por muchos años. Pero ahora quería quedar bien Sedequías con Dios y dijo, no, ya los voy a liberar, ahora sí, ya entendí, ya me hice bueno. Así es que Dios, ven y protégeme. Así es que Dios, haz tú tu parte, yo ya estoy haciendo la mía. Pero así, eso no era lo correcto. Vamos al versículo 10. Ahora, miren, antes de leer esto, en otras palabras, miles de judíos, o sea, esto es lo que quiero que quede esta imagen bien clara. Miles de judíos literalmente habían sido forzados a la servidumbre de esclavitud, mientras los otros se enriquecían a sus expensas, siendo sus propios hermanos. Versículo 10, y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Ahora, yo aquí me imagino algo, pero probablemente lo que estaban, o sea, recuerden que estaba la presión de que estaba sitiada la ciudad, estaba Nabucodonosor amenazándolos, estaba tarde o temprano sus fuerzas se estaban debilitando y vamos a tener que pelear y todos vamos a ser esclavos de los de Babilonia. Y Jeremías se lo estaba diciendo, es que esto va a pasar. Entonces, queriendo como que cambiarle, Señor, te doy esta opción, ya voy a ser bueno, voy a soltar a mis hermanos. Pero probablemente lo que estaban haciendo realmente es decir, miren, mientras son esclavos ellos no van a pelear como nosotros. Pero si los hacemos libres, ya son como nosotros y vamos a poder pelear juntos. Ya va a ser la diferencia, y a lo mejor era por conveniencia lo que estaban también haciendo aquí. Porque luego vemos en el siguiente versículo, ellos decían, bueno, ellos nos van a ayudar a resistir al enemigo. Versículo 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. ¿Por qué se arrepintieron? Bueno, es posible que la liberación de todos los esclavos, sin tener en cuenta todo el tiempo que habían estado ahí en servidumbre, pues tal vez fue una parte estratégica para evitar la calamidad del pleito que iban a tener contra los de Babilonia, porque la ciudad estaba siendo amenazada, y podían emplear a los esclavos para liberar una mejor defensa de la ciudad. Pero cuando los caldeos que estaban amenazándolos se marcharon, esa promesa que habían hecho de liberarlos fue revocada. Y ellos se arrepintieron y dijeron, no, ya se me bajó la presión. ¿Y cuántas veces somos así con Dios? Señor, yo te prometo que si me haces esto, es más, hasta temprano voy a llegar a la iglesia. Y hasta voy a ir a la oración. Hasta me voy a comprar una Biblia. O sea, hacemos promesas. Eso no apantalla a Dios con tus promesas. Y chance hasta la abra. O sea, como que eres bien bueno, ¿te crees o qué? Pero así estaban ellos haciendo sus promesas y quebrantando esta promesa cuando vieron que ya la presión se les bajó.
en el verano de ese mismo año, cuando el asedio fue hecho y también el pacto, y ellos hicieron un pacto y ahorita vamos a ver este pacto, o sea, hace rato les dije, esta palabra pacto es para subrayar, pero vamos a ver en qué consistió este pacto, porque en obediencia a Dios ellos decían, vamos a dejar libres a los siervos. Pero cuando de alguna forma los egipcios empezaron a tener un avance, ellos se sintieron protegidos, y cuando los caldeos se fueron y dejaron de atacarlos y de estar amenazándolos, dijeron, no, 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 entonces ya, en vez de confiar en Dios, voy a confiar en los egipcios que vienen a ayudarme, vienen por mi rescate. Y como Nabucodonosor se retiró, dejó de enfrentar este ataque, pues al ver el peligro inmediato que había disminuido, parecía ya un rescate seguro de los egipcios, los nobles de inmediato forzaron a los siervos de nuevo a servirles. Entonces Dios envía a Jeremías con otro mensaje, ahí te va otro mensajito, y con una predicción de que el ejército caldeo volvería para destruir completamente a Jerusalén. Versículo 12, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y rápido puede verse, o sea, la razón de que venía un juicio necesario, o sea, a causa de su dureza. Me imagino como cuando Faraón, cuando le empezaron a poner estas plagas, ¿no? Estas 10 plagas, y se endurecía su corazón cuando veía que, no, a ver, quítame estas moscas. Y cada que se iban recobrando territorio, se volvía a endurecer su corazón, hasta que llegó la 10ª plaga, donde fue muerto los hijos, los primogénitos, y eso sí le pegó y dijo, ya váyanse a servir a su Dios al desierto. Y sin embargo, a pesar de todo eso, luego se arrepintió y fue a perseguirlos. Jeremías 33:13 dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres. O sea, yo ya tenía un pacto desde antes. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces el Señor les empieza a recordar, acuérdense, ustedes eran esclavos y yo los saqué de ser esclavos, y ahí yo hice un pacto con sus padres. Yo los liberé de la esclavitud, y ahora debido a su rebelión, la nación estaba a punto de volver a esclavitud otra vez. Porque el pacto que el Señor les estaba hablando, miren, vamos a repasar tantito. Busquen Levítico 25. 25:10. A ver, voy a leer rapidito para recordar este pacto que está hablando. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Versículo 39, Levítico 25:39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, ¿qué tenía que hacer? No le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Es decir, aún su tierra se le va a volver a regresar, sus posesiones. Y el versículo 42, quiero que lo lean conmigo. Dice, estas son palabras de Dios diciéndole a su pueblo, porque son mis siervos, ustedes son mis siervos, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Ustedes son mis siervos, no se van a vender como ustedes esclavos entre ustedes. Ustedes son mis siervos, y esto lo está aclarando mucho, y es algo que tenemos que entender, que Dios es Dios y nosotros somos siervos. Y a veces nos queremos poner al tú por tú con Dios. No, nosotros somos siervos de Dios. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos. Podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros. Y da más reglas. Versículo 55. Vuelve a decir, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos,
a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios estaba diciendo, yo los hice ser libres. Son mis siervos, yo soy su Dios. Pero ustedes son libres ahora. Yo los hice libres. No vas a tú esclavizar a tu hermano que yo hice libre, porque él también es mi siervo. Y estaba aquí aclarando Dios estas cosas. Jeremías 34:14. Al cabo de 7 años, dejará cada uno a su hermano hebreo para que hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Estas eran las reglas y las quebrantaron. No solo ustedes, sus padres, pero ahora ustedes están haciendo lo mismo porque dijeron que los iban a liberar. Ya tienen más de los 6 años trabajando como siervos, sus hermanos. Y ahora vienen muy bondadosos que los van a hacer libres porque vieron la presión. Pero cuando de pronto se sintieron protegidos por los egipcios, los vuelven a esclavizar. Por eso vino palabra una vez más de Jeremías el llorón a ellos. Este pacto había sido ignorado. Este era un pacto que ya estaba establecido durante muchos años, había sido ignorado. Israel le fue muy difícil mantener sus promesas a Dios. En el templo hacían promesas, solamente que al regresar a sus casas y a sus trabajos no las cumplían. ¿De qué te sirve estar haciendo esas promesas? Entonces Dios expresa su desagrado. Y mira, si tú quieres agradar a Dios, pues cumple tus promesas. Versículo 15. Y vosotros os habías hoy convertido, o sea, iban bien. Lo que estabas haciendo estaba bien. Vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y esto es como cuando tú tienes apresado a alguien porque no lo quieres perdonar y estás ligado ahí con él y no lo quiero soltar y no lo quiero soltar. Suéltalo ya. Perdónalo, déjalo en las manos de Dios, aunque te haya hecho algún agravio, suéltalo. Ese es el tema que quería hablar al principio de esto, pero me fue, o sea, como que fui evolucionando todo. Les quería hablar del perdón. Otro día hablo de eso, del perdón. Pero dice Dios, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y este muestra que el pacto había sido hecho en el templo, pero el pueblo lo quebrantó. Versículo 16, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a cada uno su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Ustedes se volvieron y profanaron mi nombre. Sus siervos ya liberados los vuelven otra vez, los obligan a que sean siervos una vez más. Y en esta acción de los príncipes y del pueblo de Dios, del pueblo, fue una gran afrenta hacia Dios, pues con ella profanaron el nombre de Dios. Versículo 17, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a sus hermanos y cada uno a su compañero. He aquí que yo, y aquí yo no entendía bien esto, porque dice, he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Yo promulgo libertad, como que yo oí algo bueno, yo los voy a hacer libres de alguna forma. No, pero la que le voy a dar libertad es a la espada que se va a ir contra ustedes. Yo promulgo libertad, es decir, vosotros habéis sido hasta ahora mis siervos. ¿Se acuerdan que leímos hace ratito en Levítico? Ustedes son mis siervos. Ustedes son mis siervos, lo dijo varias veces. Yo les promulgo libertad. Lo que está diciendo aquí Dios, hasta ahora habéis sido mis siervos, pero yo me libero de esa relación. Y los libero a ustedes y los pongo bajo su propio destino. Es algo lo que está diciendo aquí Dios. O sea, ya tú vas por tu cuenta, ya no cuentes conmigo. Cuando tú eras mi siervo,
Tú eras mi especial tesoro, tú eras mi amado, tú eras el que yo protegía, el que yo cuidaba, pero tú quisiste alejarte de mí por tu rebelión y tu desobediencia. Ya vas por tu cuenta ahora. ¿No nos conviene más ser siervos de Dios? Decir, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Rey. Habíamos leído hace ratito en Levítico 25:55, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, te conviene, si estás conmigo, si tú me sirves a mí, vas a ser libre. Pero si tú decides separarte de mí, pues ya te vas por la libre y a ver cómo te toca. Te pongo en manos de tu propio destino, de tal manera que la espada, el hambre y la peste van a tener poder sobre ti. Ahora, puesto que Dios los había liberado de la esclavitud, la crueldad de la acción de ellos de someter a sus propios hermanos, a otros a la esclavitud, eso era algo imperdonable. Y miren, el pacto que se hacía, lo que ellos hacían es que partían, o sea, era como sellaban, como cuando tú vas y tomas la mano de alguien y le dices trato hecho, o vas y firmas un contrato, dices yo estoy poniendo aquí, yo estoy de acuerdo en todos estos términos que estamos poniendo aquí, los pone el patrón, los pone el empleado, o vas ante un juez y haces ahí un juez civil, por ejemplo, y los esposos van y firman. Y estás haciendo un contrato, un pacto, un voto o votos. Pero la forma en que ellos hacían es que partían un animal y se rociaba la sangre, o sea, se derramaba la sangre al partir en dos partes este animal y pasaban por en medio de ese animal y te manchabas las vestiduras o los calzados, los pies, te manchabas de la sangre, quedaba, apestabas a sangre si quieres. Pero las personas que pasaban por en medio del animal era como estar firmando y decir, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, partir un becerro y caminar entre las dos mitades era una costumbre de ratificar un pacto, y de alguna forma esta acción simboliza el juicio sobre cualquiera que quebrantara el pacto. Y Dios decía, ustedes han roto mi pacto que han hecho conmigo, así que ya saben el juicio que les espera. Porque al pasar por entre los animales, lo que estaban diciendo, si yo dejo de cumplir mi pacto, que me pase lo que le pasó a este animal. Ese era el pacto. Jeremías 34:18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro, que ese es el pacto que les digo, y pasando por en medio de ellas. O sea, ese pacto se hizo, se partió el becerro, se pasó por en medio de ellos. Y esto es lo que se llama el pacto de las mitades. El pacto de las mitades, dividiendo dos partes el becerro. Cuando se establecía un pacto, las partes contrayentes mataban un toro joven, un novillo, partían la carne en dos mitades, ponían una enfrente de la otra y se pasaba en medio de ellas. Y esto fue cortar el pacto. Esto se llamaba cortar el pacto. Se mataba un becerro, se partía en dos con los grupos contrayentes, luego caminaban entre las partes. La idea entonces era que si alguien quebrantaba el pacto, sería partido en dos como el becerro. Ese es el punto. Quiero que veamos un ejemplo de esto en Génesis 15, versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. O sea, como que había una oposición aquí que decía, no, que no se haga este pacto. Y estas aves de rapiña, que representan también algo del mal, querían oponerse. Y luego dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham,
y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, vean, estas son las condiciones del pacto. Ten por cierto, es lo que está ofreciendo una parte, Dios. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. O sea, imagínense todo esto que está pasando, Dios hablando, se dividen estos animales, está durmiendo Abraham. Las aves tratan de impedir este pacto y de pronto empieza a pasar fuego por en medio de estos animales, como diciendo: Dios, yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a cumplir mi pacto. Jeremías 34:19, regresamos a Jeremías, versículo 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que ¿qué hicieron? Que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y aquí como que hace una distinción entre dos grupos, porque había unos que iban a ser entregados presos, como el rey Sedequías, y por otro lado había los que iban a morir. Y ellos quebrantaron el pacto que habían hecho solemnemente, por tanto debían sufrir un castigo. Versículo 21. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. O sea, unos van a ser matados, otros van a ser apresados. Entonces el Señor hace como una distinción entre las partes culpables, algunos que fueron condenados a esclavitud, mientras otros fueron condenados a muerte. Y solo Dios conoce el corazón humano, y Él es justo, Él sabe, Él pronuncia un juicio equitativo, justo, recto. Versículo 22, he aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a los babilonios a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Entonces, debido a los rumores del ejército egipcio, los babilonios se levantaron, o sea, el asedio de Jerusalén. Como consecuencia fue quebrantado el pacto de que iban a liberar a los esclavos, y finalmente, no, ¿sabes qué? Vamos a tenerlos otra vez. Sedequías, los sacerdotes, los nobles se rompió este pacto, y entonces los esclavos, quienes ya habían sido liberados, fueron prontos vueltos a poner en esclavitud, y eso hizo que se enojara a Dios. Pues ¿a poco no? O sea, ¿qué corazones tan necios? No puedes tú manejar a Dios a tu propio interés, bajo tu conveniencia. Se enojó Dios, y como es evidentemente, hubo un juicio que se pronunció contra ellos. Ahora, miren, no hay que tenerle miedo a los pactos. O sea, dice, se hicieron un pacto. El problema fue, el pacto no era malo. El problema fue que quebraron el pacto, que quebrantaron. Ese fue el problema, que quebrantaron ellos su pacto, no lo cumplieron. Hay que respetar los pactos, no hay que quebrarlos. Y es que hay tipos de pacto también, hay que entender esto. Y esto me gusta porque como que me da un descanso, porque dices, ¿y qué tal si hago un pacto y le fallo? Bueno, hay tipos de pactos, hay dos clases fundamentales. Hay pactos que son condicionales y pactos que son incondicionales. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pacto condicional yo tengo que cumplir las condiciones, pero hay pactos en los que yo no tengo que cumplir ninguna condición, nada más decir, sí, me gusta ese pacto.
O sea, yo le entro. ¿Cuál prefieres? Si una, y es entre dos partes. Si Dios es una parte, y sabemos que Dios sí cumple su parte, y si yo entro en un pacto que es incondicional con Dios, pues me conviene porque Él sí va a cumplir su parte, aun y que yo falle. Entonces, así hay un pacto condicional o bilateral, que es un acuerdo que obliga a ambas partes para su cumplimiento. Ambas partes se comprometen a cumplir las condiciones. Si una de las partes no cumple con su responsabilidad, pues se rompió el pacto. Ya simplemente, como cuando haces un convenio legal con alguien, si alguien no cumple, pues se acabó el convenio, ya lo rompemos y se acabó. A veces hay consecuencias por no cumplir, pero un pacto incondicional, un pacto unilateral, es un acuerdo entre dos partes, pero solo una de ellas tiene que hacer algo. A la otra parte no se le exige nada. Les doy ejemplo, el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es un pacto incondicional. Ese lo encontramos, bueno, cuando un pacto dependía de ambas partes, ambas partes tenían que mantener el compromiso, entonces ambas partes pasaban por en medio del becerro partido de los animales. Los dos hacían esto. Y en Génesis 15 encontramos que solo Dios pasó por en medio de las partes. ¿Se acuerdan que se vino este humo ahí, este lumbre ahí, se paseaba por en medio, mientras que Abraham se estaba durmiendo? O sea, él no dice la Biblia que él pasó por en medio. Entonces aquí el que está comprometido es Dios, no Abraham. Abraham nada más me dejó querer. Y Dios, Él tiene que cumplir su palabra y Él siempre cumple. Él no falla. ¿Qué pasaría si Dios no cumpliera su palabra? Pues tendría que pasar lo mismo que ser partido Dios. Pero Dios sí cumple. No pasará eso. Solo Dios pasa por en medio de las mitades mientras Abraham estaba en un sueño profundo. Y esa acción solitaria de Dios indica que el pacto principalmente es una promesa. O sea, es algo que dice Dios: yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto contigo. Pero no le dice a cambio de que tú hagas esto otro. En el caso de los de Babilonia, o el rey Sedequías, ellos hicieron un pacto delante de Dios, lo hicieron en el templo, un pacto solemne, y pasaron por en medio de los animales y dijeron: vamos a dejarlos libres, y luego se retractan. ¿Qué esperas que les pasen? O sea, ¿para qué hablas de más? Te enlazas con los dichos de tu boca. No prometas algo que no vas a cumplir. Pero en este caso con Abraham, Dios es el que da las condiciones de lo que se tiene que hacer, pero como solo él pasó, vean lo que le dijo a Abraham. Génesis 12, versículo 2 y 3. Este es el pacto. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios pasa por en medio de las partes. Ese es el pacto. Abraham no tenía que hacer nada, dejarse querer nada más. Y sobre la base de esa promesa, más adelante, Dios va y le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre enaltecido, por Abraham, con H. Primero era sin H y luego con H, que quiere decir padre de una multitud. Y este es el pacto abrámico, que es incondicional. El pacto abrámico incluía la promesa de la tierra, que era una tierra específica, que iban a tener este lugar donde iban a morar, una tierra que fluye leche y miel, que le voy a dar a tu descendencia. Y Dios no iba a incumplir su promesa. Y está en proceso todavía esto, porque aunque ya regresó el pueblo judío a esa tierra, sigue habiendo pleitos y tenemos que estar orando por la nación de Israel. Pero tarde o temprano se cumple toda la palabra de Dios literal. O sea, ya si los altos de Golán y
ciertos lugares donde estaba el templo, que está en manos de los musulmanes, ¿no? Y tienen que estar conviviendo, pero aquí hay una promesa que esto se va a cumplir. Tomarán posesión de su tierra. Bueno, ¿qué pasó después? Siglo después de Abraham, Josué toma posesión de esa tierra bajo el liderazgo o sea, los hijos de Israel bajo el liderazgo de Josué. Pero vemos que, sin embargo, en ningún momento de la historia Israel ha controlado su territorio. Esto se va a cumplir. Esto viene a cumplirse. El pacto abrámico también prometía muchos descendientes. Dios prometió un gran número de hijos a Abraham y le dijo: va a ser como el polvo de la tierra y va a ser como las estrellas del cielo. Las puedes contar, así van a ser tu descendencia. Y habla de una descendencia física, de sangre, pero también habla de una descendencia espiritual. Y tú y yo podemos ser hijos de Abraham, el padre de la fe, como las estrellas. De él procederán naciones y reyes, Génesis 17:6. Y es significativo que esta promesa se le da a una pareja anciana y sin hijos, que Abraham dice que tampoco dudó por incredulidad, y que Sara creyó al que le había prometido, y entonces le fue contado por justicia, fue justificado por su fe. Abraham, Génesis 15:6. Y él y la mujer recibieron a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, cuando tenían 100 y 90 años respectivamente. Abraham y Sara. Dios viene y reitera su pacto con Isaac y luego con su hijo Jacob, cuyo nombre Dios cambia por el nombre de Israel, de donde vienen estas tribus. Y luego la gran nación se establece finalmente en la tierra donde había habitado Abraham. Y el rey David, uno de los muchos descendientes de Abraham, también se hace un pacto con él, que es el pacto davídico, que está en 2 de Samuel 7, no lo vamos a leer, pero viene una serie de pactos uno tras otro, y Dios le promete un hijo a David. Y este hijo a David le dice que gobernaría la nación judía y todas las naciones. Y de toda esa descendencia no encontramos a nadie que dijera: bueno, ¿y dónde está ese rey que prometió? ¿Sabes quién es ese rey? Nuestro rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Y se está cumpliendo en él. Él vino para reinar, para gobernar sobre todas las naciones desde Jerusalén. Y todo esto apunta para el cumplimiento de esta futura promesa que tenemos. Y el pacto abrámico también incluía una bendición y redención. Toda la tierra sería bendita, dice, todas las familias de la tierra van a ser benditas por ti, bendecidas. Y esta promesa se encuentra en el cumplimiento de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, encontramos que 5 veces en Génesis 12, cuando da Dios este pacto con Abraham, este pacto unilateral, cuando Dios hace este pacto con Abraham, le dice: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, y voy a hacer de ti esto, y voy a hacer una gran nación, y voy a hacer esto, 5 veces le dice: yo lo haré, yo lo haré. Y Dios asume su responsabilidad de cumplir el pacto, y luego ese pacto incondicional Él pasa por en medio de estas dos partes. El Mesías regresará para establecer su trono, y es parte de este pacto. Y si vamos a Jeremías 31, ahora sí regresamos a Jeremías 31, ahí nos habla, desde ahí se nos estaba hablando de este nuevo pacto que se iba a dar. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no está diciendo nada más van a ser mis siervos,
Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este es un pacto, un nuevo pacto. Yo quiero entrar en este nuevo pacto, no sé tú, pero a mí me interesa este nuevo pacto. A mí me interesa este nuevo pacto, y este es un pacto incondicional, en el que si yo no cumplo, Dios sí cumple. No se quiebra el pacto, sigue estando vigente, porque es un nuevo pacto. Este es un nuevo pacto, y Jesús hizo un pacto de sangre con nosotros. Miren, este pacto se hacía con señales de sangre, así como se partía y tenías que mojarte con la sangre que estaba entre las mitades. Jesús es el Cordero de Dios que fue partido por nosotros, que derramó ya su sangre. Yo no tengo que derramar mi sangre porque Él ya la derramó. Ni siquiera tengo con qué pagarle. Yo no soy suficiente. ¿Qué puedo hacer? Pero es un pacto unilateral donde Jesús dice: yo pongo mi vida de antemano para que tú puedas cumplir tus condiciones, para que tú puedas aparecer como justo delante de Dios y puedas entonces tener esta vida eterna y ser parte de este nuevo pacto. Y Jesús, se hacían pactos de sangre, ¿no? Había hermanos que decían: a ver, vamos, el matrimonio es un pacto de sangre. ¿Por qué te hacen que te hagas examen del SIDA y de eso? O sea, porque hay un pacto de sangre. Es un pacto de sangre. Cuando hay la primera relación, hay sangre derramada en un matrimonio. Cuando tú vienes a Cristo, tú estás entrando en ese pacto de sangre, pero la sangre la puso Él, la derramó Él. Él es el que derrama esa sangre. Miren, cuando veías a una persona que estaba en pacto, que tenía un pacto con alguien, decías: no, yo no me quiero meter con él, porque esa persona tiene un pacto con tal persona. Y si yo voy y le hago daño a esa persona, va a haber alguien que me va a estar persiguiendo porque tiene un pacto con esa persona. ¿Se entiende esto? Porque eso es lo que pasa normalmente. No me puedo meter con ella porque ha pactado con alguien, y si yo mato o daño a esa persona, hay alguien que me va a perseguir. Entonces la gente, para evitar ese conflicto, cuando veía que había un pacto, pues yo no le entro, yo no me meto. Cuando Goliat está hablando con David y David le dice: ese es un incircunciso, ¿se acuerdan? Ese es un incircunciso. ¿Sabes qué significa circuncisión? Pacto, era la señal de un pacto. Entonces cuando David decía: es que ese es un incircunciso, ese es alguien que no tiene pacto con nadie. No tiene pacto, nadie va a meterse por él, ese va a andar solo. Sin embargo, yo sí tengo un pacto con alguien que es mayor y sé que él va a defender mi causa. No importa hasta donde lleguen las consecuencias, él va a estar conmigo y me va a acompañar. Porque Dios les dijo: ustedes son mis siervos, yo los saqué de la tierra de Egipto, ya los saqué de la esclavitud, pero son mis siervos, tienen pacto conmigo. Yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, yo los voy a defender porque son mis siervos. Pero en el momento que quebrantan ese pacto y dicen: Señor, ya no queremos nada contigo, yo los dejo para que ustedes vayan bajo su propio camino. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato? Ya ustedes llevarán sus consecuencias. Va a llegar la peste, va a llegar el hambre, va a llegar la espada, los va a perseguir. Yo no voy a estar ahí. Pero si tú tienes un pacto con Jesús, tú puedes estar tranquilo de que alguien va a defender tu causa, que no vas a estar solo en esto. David entonces lo que estaba diciendo: tú no has pactado con nadie, Goliat. No hay nadie que dé continuidad al pleito que yo tengo contigo. Yo tengo a alguien que me representa, yo tengo a alguien con quien yo tengo un lazo, y si te metes conmigo, te metes con él. Por eso David no dudó en pelear contra Goliat.
porque sabía que él era parte de un pacto y había alguien que iba a darle seguimiento al que se metiera con él. Y David, por eso lo llamó: tú eres un incircunciso, uno sin pacto. Cuando Saulo, él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan? Él perseguía a los cristianos y veía que los apedreaban. Mataron a Esteban y él estuvo de acuerdo con esto. Pero de pronto tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y lo tumba de donde quiera que andaba. Algunos dicen que de un caballo, no sé dónde sacan eso, pero tal vez fue eso, pero no lo dice la Biblia. El chiste es que cayó en el suelo. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús hacia Saulo? ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a la iglesia. Si vemos la historia, él estaba persiguiendo a la iglesia, pero ¿sabes qué? La iglesia tenía un pacto con Jesús y Jesús le estaba diciendo: si estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, Saulo. Y tiene este encuentro ahí con Jesús y llega el momento en que dices: ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo arreglo este problemón que traigo? Porque me estoy poniendo en contra del Dios mismo, del Rey de Reyes. Entendió, hizo las paces ahí con Jesús y le cambiaron de nombre de Saulo a Pablo. Tú me estás persiguiendo a mí porque la gente a la que intentas matar son gente que tiene alianza conmigo. El pacto de las mitades era este pacto que partían y era un pacto de sangre, se derramaba mucha sangre. Imagínate descuartizar un animal para pasar luego en medio de ellos. Bueno, hay un pacto de sangre que hicimos con Jesús y Él fue partido por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. No solo Dios cumple el pacto, sino que Él paga el precio que nos corresponde pagar a nosotros por ser incumplidores. Y Él entrega a su Hijo como sustituto, como nuestro sustituto, y sella el pacto con su sangre. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por eso quiero hablarles de los pactos. Jesús fue partido, Jesús derramó su sangre por nosotros. Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía en la cruz, pagó un precio de nuestra culpa, Él nos sustituyó. En Hebreos 7:22 nos dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y este es el pacto que quiero yo hablarte, que quiero que entres en este pacto. Es un mejor pacto. Este es un mejor pacto. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un pacto. ¿Le entras al pacto? Ponte de pie conmigo y di: Señor, yo quiero este pacto contigo, este mejor pacto, y sobre mejores promesas dice también la Biblia. Tenemos un mejor pacto con mejores promesas, en donde Dios se encarga de todo. Es un pacto unilateral. Lo único que tienes que hacer es decir: sí, Señor. Aunque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, pero es un pacto unilateral. Yo recibo la bendición. Lo único que tienes que hacer es: sí, Señor, yo entro en pacto contigo. No por mi sangre, por la sangre del Cordero que se partió por nosotros.